también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Esta escritura está dada en el contexto, especialmente en estas últimas semanas que hemos estado hablando de lo que la palabra del Señor nos ha venido diciendo, que somos sal y luz de nuestro mundo. ¿Cuántos saben de que eso es lo que el Espíritu está enfatizando el día de hoy? Que somos sal y luz. Diga conmigo, sal y luz. Y hay mucho que hemos estado hablando las últimas semanas. Yo espero que tú estés teniendo esto presente, que estemos orando, diciendo: Señor, revela esta palabra en mi corazón, en mi vida diaria. ¿Dónde es que yo voy a hacer sal? Hablamos de que la sal sirve para preservar, para dar vida, para sazonar. No se necesita mucha sal para poder impactar mucho. Hemos hablado de la luz, que no se puede esconder. Tú no puedes esconder lo que Dios está haciendo en tu vida. Tiene que ser elevado y puesto en un lugar donde pueda ser visto. Y cómo es que muchos van a venir a glorificar al Señor por nuestra vida. Hemos hablado de todo eso, pero luego entramos a esta escritura donde se dice que es en la revelación que Pedro tiene, que el Señor dice: es exactamente en esa revelación que yo estoy construyendo mi iglesia. Esta escritura obviamente es muy conocida, mucha gente lo usa para hablar del rol que tenía el apóstol Pedro. Pero si nosotros prestamos mucha atención al contexto de la escritura, nos damos cuenta que el Señor Jesús no está poniendo a Pedro como el centro de nada. Porque tú y yo sabemos que el ser humano, y vamos a hablar un poquito de eso en esta noche, como ser humano no tiene mucha estabilidad, fortaleza, ni también largura de días, por así decirlo, más comparado con lo que Dios sí puede hacer. Entonces, si el Señor iba a decir: mi iglesia va a estar basado en un hombre, estaba básicamente terminando el fin de esa iglesia. Pero el Señor dice: no es en el hombre, sino es en la revelación que Él tuvo de Cristo Jesús, que dice: sobre esta roca de revelación voy a edificar mi iglesia, y las puertas del Hades no van a prevalecer contra ellas. Pero luego dice: y a ti. Aquí es donde está refiriéndose a la persona. Y Pedro, obviamente, en un sentir, él está siendo como la representación de todos los demás, de todos los que van a venir después, de todos los hijos de Dios, hijas del Señor, de la iglesia en sí. Por eso tenemos que entender que esa escritura está hablándonos a nosotros como iglesia. Dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ahora, mucha gente ve esta escritura y dice: ok, ¿qué vamos a desatar en el cielo? Y no está diciendo mira al cielo para atar o desatar en el cielo. Está hablando todo lo que se hace aquí va a ser respaldado por lo que Dios está moviéndose en el ámbito celestial también. Pero lo otro que quiero que notemos es: esta escritura es una escritura muy poderosa, porque se habla de llaves de autoridad que el Señor entrega a su iglesia. Pero si tú te pones a pensar, ese contexto era un contexto muy extraño, porque Pedro no estaba encima de todos, ni los discípulos ni Jesús. Poco después Jesús tiene que ser crucificado, sus discípulos tienen que esconderse, son perseguidos, y Él es llevado a la cruz y pasa todo lo que tiene que pasar, y luego Él resucita y sus discípulos empiezan el ministerio. Lo que quiero que notes es: la palabra que Dios da, o la autoridad que Dios da a la iglesia, no lo pone en un sentido obvio que ellos tienen esa autoridad. Por eso tú y yo tenemos que darnos al espíritu de la palabra, porque puede ser que en lo natural o aparentemente somos un cero a la izquierda, no tenemos muchas influencias, somos pequeños tal vez, o qué sé yo, pero en eso no radica la autoridad que Dios nos da. Su autoridad es designada por Él mismo, sabiendo que Cristo Jesús estableció su iglesia, y todo aquel que viene a caminar con Él, ellos iban a recibir tal autoridad para poder mover la mano de Dios como nunca antes. ¿No vamos entendiendo? Sí, alábale al Señor si tú estás entendiendo eso. Por eso no podemos nosotros en estos tiempos tirar y bajar nuestros brazos.
No podemos arruinarnos, ni deprimirnos, ni cansarnos. Tenemos que oír la voz del Señor y entender, no, Él nos ha dado una autoridad muy específica para un tiempo muy importante. Y tú y yo no vamos a perder nuestro lugar, ni vamos a distraernos, vamos a caminar en lo que Dios está diciendo que vamos a hacer. Ahora, obviamente todo esto es dado en el contexto correcto, porque el Señor no nos da autoridad para hacer lo que nos da la gana. Dios no te da a ti autoridad como hijo o hija de Dios para que tú corras con esas llaves, por así decirlo, y hagas lo que te da la gana. Hay mucha gente que le gusta ese tipo de mensaje. Quiero las llaves del éxito, de la autoridad, de qué tengo que hacer para mover aquí y acá y pam, pam, pam. Porque todo está pensado de una manera natural y siempre vamos a volver a ese punto de tratar de diferenciar qué es lo que el Espíritu de Dios está diciéndonos y qué es lo que nuestra carne quiere. ¿Me van entendiendo? Entonces, dice el libro de Juan, mira lo que dice aquí. Respondiendo Jesús dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua, ¿y qué más dice ahí? Y del Espíritu, lea conmigo, ¿qué dice? No puede entrar, ¿dónde? En el reino de Dios. Interesante, ¿verdad? Dice, para entrar tienes que tener esa condición. Entrar, esa es una escritura donde Jesús está explicando, es alguien muy importante, Nicodemo, le está explicando los principios, cómo opera el reino de los cielos. ¿Y cuántos saben de que hay principios para poder movernos en el reino de Dios? Las cosas no son así nomás. Y Jesús le explica con mucha delicadeza cómo son las cosas. Jesús no le dice, tienes que creer solamente, o repite esta oración conmigo. Él no le dice, tienes que portarte de esta manera, o decir que amas a Dios. Préstame atención. Porque si has pensado que el reino de los cielos es por tu declaración de que amas a Dios o que crees en Él, eso tiene que venir de un lugar más profundo, de una realidad más importante. Y Él dice, a menos que nacieres del agua y del Espíritu, dice, no puedes entrar en el reino. No puedes ver, no puedes entrar. Y esos conceptos tenemos que también abrirnos en una manera espiritual, porque nacer del agua y del Espíritu tiene que ver con un entendimiento de qué necesitamos o qué todavía no tenemos. Por eso cuando le predicamos el evangelio vamos a hablar de ser luz y sal, ¿verdad? Y conocemos a alguien y sabemos que necesita ayuda y tenemos la respuesta. Y si solamente le decimos, pues cree en tu corazón, y no le llevamos al camino correcto, él puede creer todo lo que él quiera, como hay mucha gente que dice que cree pero no tiene la experiencia real. Y tú y yo sabemos que a menos que podamos tener la experiencia con Dios donde Él abre nuestro entendimiento espiritual, no podemos ver, no podemos entrar, no podemos valorar lo que Dios tiene para nosotros. Hay un proceso de nacimiento. Diga conmigo, nacimiento. Una vez más, diga por allá, diga nacimiento. Por eso en Monte de Sion te vamos a predicar que no hay otro camino al Padre que no sea a través de Cristo Jesús. Y ese camino tiene que ver con poder nacer de nuevo. Y nacer de nuevo no solamente es aceptar o hacer una oración, es entrar, dice, nacer de las aguas y nacer del Espíritu. Por eso enfatizamos muy importante el concepto de poder entrar en las aguas del bautismo, porque ahí Dios hace una obra muy específica. Y no solamente es entrar en las aguas del bautismo, es ser lleno de su Espíritu, porque eso hace la obra que entonces nosotros podemos decir, puedo entrar, puedo ver, puedo comprender lo que antes no tenía manera de comprender. Ahora, va más allá también de eso, porque el hecho de que participamos de esas experiencias también nos impactan a nosotros como personas. Porque si yo te hablo de estas cosas y tú lo entiendes con esta mente, estamos hablando de un nivel natural. Pero hay un problema con entenderlo todo con la mente, porque tu mente es tu mente y la mente de Dios o la manera como Él hace las cosas es muy diferente, no es la misma cosa. No podemos figurar a Dios con esta mente. Entonces el Señor tiene que hacer una obra en nosotros que nos ayude a
en un sentido, expander esto o poner esto a un lado y tener la habilidad de poder espiritualmente comprender lo que Dios tiene para nosotros. Por eso dice el versículo 6, aquí está la explicación, dice, lo que es nacido de la carne, de tu mente, de tu natural, dice, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, de Dios, de lo que Él está haciendo, dice, Espíritu es. Una cosa es carne y otra cosa es espíritu. Una cosa es lo natural, otra cosa es lo de Dios. Una cosa es lo tuyo, otra cosa es lo del Padre, de Dios. Ahora, uno puede venir a caminar dirigido por el Señor, pero uno tiene que entender esa diferencia. No todo lo que se nos ocurre en esta mente es de acuerdo a lo que Dios quiere, y eso vamos a oírlo un poquito en esta noche. Por eso dice el versículo 7, no te maravilles de que te dije, es necesario nacer de nuevo. En otras palabras, Jesús le dice, no te escandalices que te estoy diciendo, Nicodemo, que te toca nacer de nuevo. Versículo 8 dice, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde. Préstame atención. Mira lo que Jesús está hablando. Parece trabalenguas o parece adivinanza. Dice, el viento sopla de donde, ay, qué musiquita, de donde quiere, dice. El viento sopla, ¿de dónde sopla? No sabemos. Oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Dice, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. En otras palabras, no podemos entrar en este concepto de lo que estamos aprendiendo solamente con la cabeza. Y eso es una cosa muy importante que tú y yo tenemos que saber. Podemos ser sal y luz en un sentido y demostrar en cosas naturales lo que Dios está haciendo en nosotros, pero es menester que cada persona tenga un encuentro genuino, directo, poderoso, espiritual con nuestro Señor, como tú y yo lo hemos tenido. ¿Cuántos han tenido un encuentro con Dios y nunca más han sido los mismos? Eso es algo muy importante, bien diferente. Entonces la pregunta es, ¿quién te ha dado a luz? Porque de eso está hablando. Dice, el que es nacido de la carne ha sido dado a luz por la carne, ¿verdad que sí? O sea, se mueve en ese nivel. Pero dice, el que es nacido del Espíritu, en otras palabras, el Espíritu le dio a luz, por así decirlo, es otra cosa. Y la pregunta es, ¿yo de dónde vengo en ese sentido? ¿Soy todo acerca de lo natural, de lo carnal, o hay algo en el Espíritu que me motiva? Y es mi oración, cada persona aquí, los que están conectados, que sea Dios el que te haya engendrado. Y ese es el mensaje que tenemos que llevar a nuestro mundo. Podemos demostrar mucho amor a nuestro mundo, pero es menester que vengan al conocimiento de lo que Dios puede hacer a través de su Espíritu. Ahora mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, dice, habiendo purificado, dice, vuestras almas en la obediencia a la verdad, mediante, ¿qué dice ahí? El Espíritu, para un amor fraternal no fingido, amaos unos a otros, ¿cómo dice ahí? Entrañablemente. ¿De qué manera? De corazón puro. Toda esa palabrería ahí es bien imposible en lo natural. Por eso no podemos solamente agarrar la Biblia y las Escrituras y oír a Dios con solamente cabeza. Necesitamos tener el Espíritu del Señor para poder comprender lo que está diciendo. Eso que se nos dice, que hay que tener un amor fraternal no fingido, dice, de un corazón puro, es casi imposible cuando tú has vivido tu vida y has enfrentado todo tipo de cosas y han pasado muchas diferentes situaciones y has sido afectado por diferentes cosas y el Señor te dice, ahora ama. Sí, ¿verdad? Como que si fuera un interruptor y amas. Es bien difícil. Por eso si a nuestro mundo le decimos, mira gente, hay que ser buenos y respetarnos. Ahora con toda esta cuestión que está pasando en nuestro mundo, ¿verdad? Hay que respetar al prójimo. No le mires con una cara mala. No le mires inferiormente a ese de color más diferente que el tuyo. Respeta y haz lo correcto. Tú le puedes decir todo eso a la gente, pero es imposible
Porque naturalmente hablando hay ciertas cosas que no se pueden, pero lo que es imposible para el hombre es posible para nuestro Dios. Él es el componente que puede hacer que todas esas cosas se puedan dar. Por eso, iglesia, cuando hablamos de sal y luz, tenemos que saber cuál es el mensaje que tenemos que dar. ¿Qué es el componente que está faltando y que nuestro mundo necesita? Dice, habiendo purificado vuestras almas ¿en qué? En la obediencia a la verdad. ¿Por medio de quién? Diga, el Espíritu. Necesitamos la ayuda del Espíritu de Dios para poder caminar con las almas purificadas en obediencia. De ese modo podemos amar. ¿Qué dice ahí? Un amor que es fraternal, que no es fingido. Dice, entrañable, con corazón puro, limpio. ¿Te ha pasado alguna vez que se te metió una idea en la cabeza de algo o de alguien y te diste cuenta que eso que ya está metido te empieza a hacer más daño? Y si prestas atención al Espíritu de Dios, tienes que dejar que el Señor empiece a limpiar tu interior para que no sigas estando impuro y dañado por esas influencias que acaban de penetrar tu ser. No sé si me estoy haciendo entender. Pero pasa, y tú te das cuenta cuán fácil es seguir corriendo en una dirección en tu propia manera de ver las cosas. Y se requiere algo específico, diferente del Espíritu de Dios que puede venir a limpiar y purificar todo aquello que uno no lo puede hacer. Si funciona en ti y en mí, también funciona en todos los demás. Y eso es exactamente lo que está diciendo. Pero lo que quiero que notes es cuán importante es darnos cuenta. Necesitamos ese componente espiritual. Dice, habiendo, una vez más, nacido de nuevo, ¿de qué? No de simiente corruptible o de carne o de lo natural o de lo que perece, sino de qué? De incorruptible, que es lo que no perece, lo que no se acaba, lo que no termina. De nuevo, por medio de la palabra de Dios. ¿Qué dice ahí? Lea conmigo, que vive y permanece para siempre. ¿Qué es lo que permanece para siempre? La palabra. Una vez más, ¿qué es lo que permanece para siempre? Dígame usted, ¿nuestra opinión permanece para siempre? No, pero ¿verdad que ahorita es tan importante nuestra opinión? Y opinamos por todo y de todo. Ahora todo el mundo tiene opinión de todo. Es bien fácil tener una opinión. Si no sabes un tema, te vas al Google y le pones ahí buscar tema tal y sacas tus respuestas, ya tienes una opinión. Y empezamos a usar términos, aunque no sabemos qué son, pero igual los usamos porque pues los sacamos del Google y ya lo empezamos a decir y nos hacemos de la opinión. Y si suena bonito, creemos que está bien. Lo triste y lo difícil de poder comprender es que en asuntos de opinión esas cosas van a terminar. Tu opinión, por más buena intencionada que tenga, por más fuerte que la tengas, tiene su punto de caducidad. La diferencia con la palabra de Dios es que la palabra de Dios es establecida para siempre. Eso sí no se acaba. Así que si yo voy a poner mi confianza, tengo que entender, esto va a perecer, esto puede cambiar, esto se puede acabar, algo lo puede destruir, pero la palabra de Dios, eso nada la cambia, nada la destruye, eso no pasa de moda. ¿Cuántos están entendiendo? Si quieres algo seguro en esta vida, ¿a qué le tenemos que apostar? Díganlo, ¿qué? A la palabra. ¿Están despiertos o no? ¿A dónde? ¿A qué le tenemos que dar? A la palabra. Por eso es mucho más importante en esta vida decir, ¿voy a pararme en lo que yo opino o voy a obedecer la palabra de Dios? Dice, versículo 24, dice, toda carne es como, ¿qué dice ahí? Hierba. Y toda la gloria del hombre, ¿como qué? Como flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae. Versículo 25, lea conmigo, ¿qué dice? Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Esos dos versículos son muy importantes porque dice que la carne es como la hierba. Y cuando habla de carne, esa es otra manera de decir lo natural, lo humano, lo limitado, lo finito, comparado con lo de Dios, que es lo que Él nos quiere dar. Dice, todo eso, dice, es como la hierba. ¿Tú sabes cómo es la hierba? La hierba, especialmente en este estado, solamente reverberece desde mayo, ¿será? Mayo, junio, julio, agosto, septiembre.
empiezan las lluvias, octubre. Se le ocurre al clima de Michigan traer un poco de nieve en noviembre, ya se quemó, ya se endureció, ya no vuelve a salir la hierba. ¿Sí entiendes, verdad? Y luego viene el invierno y eso está como una costra dura, marrón. ¿Y cuántos de ustedes les ha pasado que queremos tener el gras, hierba del vecino que lo tiene bien verdecito, y en el verano se le ve tan bonito verdecito y uno dice, ¿y el mío por qué está todo así medio chamuscado, marrón, parece más paja, parece el pelo beige que uno trae a veces, ¿verdad? Así está nuestro gras. ¿Cómo le hace? ¿Le ponemos qué? Abono. No, el abono, si le pones puro abono se quema igual. ¿Qué tiene que ver? Agua. Así como la lluvia de ahorita, qué bonito, ya no tienes que andar regando tus macetas ni tu gras, si te importa el gras. Porque la hierba es tan temperamental que si le falta su agüita, y verdad, va por etapas, ¿no? Si está bien mojadita el gras, está verdecito, se ve bien bonito. Y si no le pones agua en el tiempo correcto, y ese verde empieza a hacerse como más pálido, como un verde así como medio camuflaje, ¿verdad? Es una cosa así. Y si no le sigues prestando atención, si te fuiste de vacaciones y dejaste ahí y nada, no cayó lluvia, no tienes esas cosas que botan agua, ¿qué más pasa? Y empieza a cambiar, se hace más marroncita. Yo tengo una vecina al frente de mi casa y ella desde que empezó el verano no ha regado nada. No sé si tendrá plata o será por la pandemia, pero no quiso salir, no, nada. Y esa cosa ya está desierto. Yo creo que ya no hay grasa, es solamente tierra en esa cosa. Yo estaba el otro día pensando y dije, yo creo que está ahí porque su perro ladra. Yo no creo que se haya ido, ¿verdad? Yo creo que está ahí, pero ya lleva meses. Y ese gras nada, y está todo así, parecía una costra de polvo y tierra. Con 2 lluvias que pasaron en esa semana, hoy día verde de nuevo todo. Así de temperamental es la hierba, se cambia. Y así también son las flores. A los que les gustan las flores, hay flores que empiezan en mayo, otras en febrero, otras en junio, en julio, dependiendo cómo son. Tú puedes ir poniendo tus florcitas para que en mayo haya florcitas, luego en junio haya florcitas, luego en julio, y luego hay las flores, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Del otoño. Si solamente compras flores y todas son de mayo, tú bien contento y con tus flores, bien, todo el verano mis flores, solamente en mayo, pum, y luego se apagan y ya no hay nada. Tienes que ir sembrando así. Así son las flores. Salen, florecen y luego ¿qué pasa? Se muere. Entonces el ejemplo dice, así es la condición humana. El ser humano se hace grandote y florece y tal, y luego se cae. Dice, hay que tener mucho cuidado, porque puede ser que en nuestro entendimiento natural le andamos apostando a lo natural de uno, donde pensamos que hay el florecimiento fuerte y grande y ostentoso, y pensamos que le estamos atinando, y nos damos cuenta que hemos olvidado. Y eso es lo que está pasando en nuestro mundo, porque el que se olvida y renuncia a lo que la palabra de Dios es, tarde o temprano se da cuenta, wow, le aposté a todo, pero lo que realmente permanece está a un lado, y ahora me encuentro en esta tremenda sequía, ya no sé qué hacer. Y eso nos pasa individualmente y nos pasa como sociedad, como mundo. Por eso el Señor está soplando en su misericordia y haciéndonos recordar en todo nivel, tú me necesitas, sin mí no eres nada. Porque solamente yo tengo la habilidad de llevarte en toda etapa de la vida. ¿Verdad que sí? Alábale al Señor, aleluya, gloria a nuestro Dios. Es su palabra, yo te animo en esta noche. Ahora, obviamente, cuando este proceso ocurre, Dios también no se queda de brazos cruzados. Y eso es lo que me gusta de nuestro Señor, que Él no pierde oportunidades. Diga conmigo, mi Dios no pierde oportunidades. Una vez más, dígalo, mi Dios no pierde oportunidades, porque a veces pensamos que solamente Dios está obrando cuando todo sale bien. Y luego nos damos cuenta que Dios no solamente está obrando cuando las cosas salen bien, Dios también obra cuando las cosas no salen tan bien. Pero más que eso, Dios obra incluso cuando tú la estás regando.
El hecho de que tú de pronto cometas un error y te equivoques o camines en tu carne y piensas que ya está todo terminado, no le quita a Dios que Él pueda usar eso para su gloria. Ahora, no te estoy diciendo, vaya usted y pruébale a Dios y vaya camine en su carne. No sea tonto. Pero nuestro Dios es así de bueno. Por eso muchas veces Él permite que la carne de pronto florezca, porque Él tiene que después venir y hacer su obra. Y eso la Biblia lo llama el labrador. Él puede podar, Él puede recortar, Él puede hacer tantas cosas en la vida de alguien. Y tenemos que entender, ese es un proceso que Dios usa. Por eso cuando vemos que nuestra vida está siendo recortada de alguna manera y cosas están cambiando y estamos pensándonos, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué las cosas no están igual? ¿Por qué Dios permite eso? Es porque probablemente Él está diciendo, ¿sabes qué? Tengo que empezar a podar tu vida una vez más. Ya te dejé crecer hasta cierto nivel, pero ahora es tiempo de que vuelvas al lugar donde yo te voy a continuar llevando, te dice el Señor, de acuerdo a mi voluntad, no solamente lo que tú quieres hacer. Estaba hablando el día de ayer con alguien y me estaba comentando su vida y cómo es que él ha invertido tanto en su vida personal. Y llegó un punto cuando él estuvo a punto, llegó un punto donde él estuvo a punto, llegó un punto donde él casi pierde todo. Todo. Y básicamente fue su propia mano haciendo posible para que él pierda todo. En un instante él puede perder todo lo que ha tratado de hacer por muchos años. Y ese momento de verdad le hace abrir los ojos y darse cuenta, chispas, he ganado todo, pero ¿y dónde estoy en Dios? Y hace un cambio. Y yo le digo, wow, ¿cómo es, no? Te pasa algo tan duro, tan malo, tan difícil, da miedo, pero Dios estaba usando hasta eso, que fue tu propia mano haciendo, para traerte un paso más cerca a lo que Él quiere hacer en tu vida. Y tenemos que, tenemos que darnos cuenta que nuestro Dios va a obrar y va a hacer las cosas como Él quiere hacer. Y muchas veces ese proceso no nos va a gustar. Iglesia, yo quiero animarte a que no te cierres a lo que Dios puede hacer en sus procesos donde a lo mejor recorta. No renuncies, no corras. Aunque no te guste, no quiere decir que no está ahí para nuestro bien. Yo hablaba con alguien más en esta semana y me comentaba la historia de su vida. Su vida ya está cambiando de la noche a la mañana por un problema físico. No va a poder lograr ciertas cosas en la vida. Y tantas preguntas entran a la cabeza y dice, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero ahí es cuando entendemos, hasta eso que te está pasando, que puede no tener un sentido, Dios lo está usando para hacer algo glorioso, porque todo puede pasar menos lo que el Señor nuestro Dios dice. Amén. Mira lo que dice más adelante, Mateo 18, y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. En otras palabras, eran puros adultos, y trajo a un niño ahí y le dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, ¿qué dice ahí? No entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor. ¿Dónde? En el reino de los cielos. Yo estaba leyendo esa escritura y digo, Jesús sabría cómo a veces los niños son el día de hoy. Porque hay niños que de humildes no tienen ni un pelo. Y ese es otro tema para otra prédica, ¿ok? Pero ¿te ha pasado a ti que has visto a un niño que no tiene humildad porque por lo que sea que le hayan dicho? Hay niños que se creen todo lo que sus padres le dicen, que son la última Coca-Cola del desierto, y así empiezan a caminar en la vida. No saludan, no respetan, no obedecen, no hacen nada lo que se les dice. Bueno, estamos hablando del contexto donde la realidad es, un niño es muy influenciable porque todavía está en proceso de aprendizaje. Cuando tú llegas a un nivel en tu vida y has caminado y tienes experiencia, es bien difícil poder llevarte a un punto donde puedas aprender, porque ya has vivido. Tienes que entrar en una condición donde te humillas. Diga conmigo, me humillo. Entonces Jesús dice, no tienes que hacerte un niño, porque hay gente que grandote, sí, comportándose como niños, pero tienes que tener esa humildad, esa sensibilidad de poder dejar que lo que está pasando tenga su proceso correcto. ¿Y qué es lo que ocurre? Como estábamos hablando, cuando Dios empieza a usar todas las cosas y empieza a talar en nuestras vidas,
A veces lo que nos limita y nos detiene es que no nos sabemos humillar o no aceptamos el hecho de que Dios nos está obrando, está probándonos, está formándonos, porque muchas veces ese proceso avergüenza. Y algunos iban a tener problemas porque dicen: yo pensé que Dios no avergüenza. Mira, Dios va a hacer lo que sea cuando te ama, va a hacer lo que sea porque Él sabe al final cuál es el resultado. Y Él lo puede hacer. ¿Sabías eso? Y al final va a ser para tu bien y te vas a ver mucho mejor. Aunque en el momento uno dice: ¿por qué me está pasando esto, Señor? ¿Por qué lo permites, Padre? ¿O no? ¿Alguna vez Dios no le ha contestado su oración? ¿O solamente a mí? Un día le pedí con hasta lenguas y yo oré y clamé y puse y todo y el Señor me va a responder y no me respondió. Me sentí tan mal. Me sentí abandonado. Yo en mi cuarto: Padre, ¿por qué me abandona? Como tipo Jesús, así yo también. Yo aprendí una lección porque hasta ese punto el Señor siempre respondió mis oraciones. Dios siempre me ha respondido. Yo te puedo contar desde chiquito que el Señor me respondía así. Entonces yo viví así. Y un día yo le oré al Señor porque quería algo, no era algo malo, porque era algo bueno. Y el Señor no me respondió. Y me sentí mal. No me gustó. Primero porque le creí. Segundo porque hasta lo dije. Y me quedé todo avergonzado ahí. Y frustrado. ¿Cómo es posible que Dios me haga esto? Y con el tiempo me di cuenta por qué me había dicho no. Yo no sabía qué iba a pasar y lo que yo estaba pidiendo, si el Señor me lo hubiera dado en ese momento, me hubiera representado un gran problema después. Yo estaba pidiendo algo para mí. Yo estaba pidiendo una nueva movilidad, un carro. Y en ese momento yo decía: si Dios me lo da, yo lo puedo tener. Y ver cómo uno va pensando. Yo puedo hacer: sí, Señor, dámelo. Y el Señor me dijo no me dijo por qué. Solamente me dijo, no me dijo nada. No me dijo no te lo doy. Y no me pasó y me quedé igualito yo así. Pero con el tiempo me di cuenta por qué. Ciertas cosas pasaron en mi vida y me di cuenta: chispas. Si mi padre me hubiera dicho sí, ahorita estuviera así ahorcado. Entonces me volteé y dije: ay, Señor, yo soy un menso, pero tú sí de verdad conoces todo, porque me dijiste no, porque me amas. Muchas, sí, alábale. Ahora, ¿por qué te cuento esto? Porque es broma ahorita, pero la realidad es, muchas veces, hasta cuando Él nos dice no, ese no es por nuestro bien. Así que no le refunfuñes que de pronto algo pasa y dices: ¿por qué? No tiene sentido, no me gusta, me avergüenza. ¿Dónde estás, Dios? Y el Señor dice: yo estoy ahí, estoy obrando. Nomás ábrete, sé humilde, deja que la obra haga su perfecta voluntad en tu vida. Nuestro mundo vive una realidad donde quiere un evangelio antojadizo. Y nosotros queremos un Dios a nuestro antojo. Como papas del McDonald's, ¿verdad? Cuando tienes hambre y no sabes, no aguantas más, vas al McDonald's y en unos minutos te dan las papas. No sabes cómo las han hecho, pero ahí están. Y así queremos que Dios obre. Señor, la quiero ya me la das. Aquí está mi plata, Señor, dámelo. Ya lo quiero oler, lo quiero sentir ya. Y así se nos enseña. Truena el dedito, declara acá, mete esto, pega el meme y Dios va a hacer. Eso es una gran mentira. Eso no es como Dios obra. Porque Dios dice: yo quiero un pueblo que me siga, que aprenda. Y cuando no lo entiende, igual que tenga la humildad de poder seguirme conforme a mi voluntad, dice el Señor. Muy importante que entendamos eso. Ahora, ese proceso de humillación va a causar mucho estrago en nuestro mundo. Por eso este cristianismo va a traer muchas, ¿cómo se le diría? En un sentido, rechazo. Porque estamos confrontando una realidad que mucha gente no le va a gustar. A nuestro mundo no le va a gustar. A muchos hijos de Dios tampoco le va a gustar. Por eso mira lo que dice Jesús: cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuese que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Versículo 7, mira lo que dice aquí: ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan. ¿Qué dice ahí? Los tropiezos. Dice: pero ay de aquel hombre por quien vienen los tropiezos, o el que produce el tropiezo.
Versículo 10, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles, mira, tienen ángeles, sus ángeles en los cielos, ¿qué dice ahí? Ven siempre el rostro de mi Padre que está donde? En los cielos. Versículo 11, porque el Hijo del Hombre no ha venido para salvar, el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Como dice esta escritura, Él no vino para los sanos, sino vino para el necesitado o el enfermo. Ahora, en esta escritura, la palabra tropezar tiene unos sentidos añadidos o otros sentidos también importantes. Hay otras versiones que en lugar de decir tropezar dice escándalos. Y todo tiene que ver con el contexto de tratar con un niño. Entonces está hablando de hacer tropezar a un niño o a un pequeño, o hacer o causar algún tipo de escándalo a un contexto con un tipo de persona. Tú sabes que los escándalos esos son. La persona que no es capaz de comprender algo se va a escandalizar por eso. El que tiene más habilidad de poder contenerse no se va a escandalizar por algo que alguien más sí se va a escandalizar. Fácil de entender. Pero también tiene otro sentido, y ese sentido es ofensa. El Señor dice, cualquiera que ofenda o traiga ofensa sobre uno de estos pequeños que creen en mí, dice, es mejor que se tire al agua. Dice, ay del mundo por las ofensas, dice, pero es necesario que las ofensas vengan o ocurran, que los escándalos, que los tropiezos. Entonces, ¿de qué está hablando aquí? Está hablando de un tiempo muy importante. Y si tú te das cuenta, hablar solamente de ofensa es algo de pan de cada día. Nuestra sociedad ahora es la más ofendida que existe. Tú no puedes decir nada, porque si dices algo vas a ofender a alguien. ¿Te das cuenta? ¿Sí o no? ¿O no? ¿Sí? Si tú dices que crees en Dios, va a haber alguien que se va a ofender contigo. Y si tú dices que no crees en Dios, va a haber alguien que se va a ofender contigo. Lo puedes usar en la política, lo puedes usar en cualquier cosa, lo puedes usar en cualquier cosa. Alguien se va a ofender. No solamente se van a ofender, te van a decir que se van a ofender. Lo que tú dijiste me ofendió. Ya no te respeto. Y el más escandaloso va a decir, ya perdí la fe en la humanidad por lo que dijiste, ¿verdad? Y cosas así. Ese es el mundo en el que vivimos. Y luego tratamos de tapar las ofensas. Es como en esta semana en este país salió una persona dando su opinión de algo. Y por esa opinión que él tuvo, mucha gente de este lado se ofendió. Y le obligaron a los jefes, porque él trabaja para una compañía, que lo despidan. Nos ofendió con lo que dijo. No puede ser posible. Y lo despiden. Y luego sale el otro y dice, bueno, pues fue sin querer queriendo y se me chispoteó, ¿verdad? Discúlpeme, pero discúlpeme. Entonces ya le disculparon. Entonces sus jefes lo vuelven de nuevo a tener, ya no pierde su trabajo. Ahora este grupo era ofendido con los jefes. No puede ser posible. Ese es el mundo en el que vivimos. Esas cosas están pasando. Y aquí viene el pueblo del Señor diciendo que van a ser luz y sal. ¿Y usted qué cree? Que por ser luz y sal nos van a decir, venga, le vamos a poner alfombra roja a ustedes. Pasen. Les invitamos a que nos hablen de su Dios. No, porque la carne es. Lo corrupto es corrupto. Lo incorruptible, lo del espíritu es. Y puede que haya una diferencia. Y Dios nos está preparando para un tiempo como este, para no correrle al desafío, sino entender, servimos a un Dios que su voluntad es perfecta y su palabra permanece para siempre, y no nos vamos a mover de esa dirección. Amén. Alábale. Entonces no se frustre, no tenga miedo, no se escandalice. Vivimos tiempos hermosos y gloriosos en el Señor. Todo lo que pasa de ahora en adelante es parte de la visitación de nuestro Dios. Y usted más que nunca tiene que entender, Dios me ha permitido vivir en un tiempo tan glorioso donde su palabra es real, se hace verdad, se manifiesta, y más que nunca nuestro mundo necesita la verdad de nuestro Señor. Jesús pasó por exactamente lo mismo
Cuando Él vino a la tierra, Dios le trajo a esta tierra para revelar la voluntad del Padre. Y mira lo que dice en el libro de Hechos, y con esto termino. Dice, el pasaje de la escritura que leía era este. Músicos, pasen por favor. Dice, como oveja fue llevado al matadero, hablando del Señor Jesús. Dice, y como cordero sin voz delante del que lo trasquila. Está hablando de Jesús. Dice, como una oveja para ir al degolladero. ¿Saben lo que es eso, verdad? Donde va a morir. Así fue, dice, y como cordero mudo, sin voz, fue el delante del que le iba a trasquilar. Así no abrió su boca. Versículo 33. En su humillación no se le hizo justicia. Yo estoy seguro que muchos, tal vez los que están viéndonos también, no han leído jamás esa escritura. Isaías capítulo 53. Si estás preocupado, Isaías, ¿de dónde viene esa escritura? Isaías capítulo 53. Tú puedes ir después y leerlo en tu tiempo. Pero aquí se nos muestra una realidad tan importante que el día de hoy se obvia bien rápido. Porque de nuevo, vivimos en tiempos donde hay una verdad que quiere darse a todos, de que si las cosas no son como se nos parece, Dios no está involucrado. Y aquí se nos muestra a un Jesús que tiene que ir a un punto en su vida donde va a perder, y Él va calladito, no abre la boca, no se queja, no pelea. Dice, como cordero sin voz, mudo. Dice, y en su humillación que le hicieron, dice, ni siquiera le dieron justicia. Y más su generación, dice, ¿quién va? En otras palabras, ahí va a terminar Él. Ahí se va a acabar. Eso es lo que uno puede ver en lo natural. Cosas que de pronto ya terminaron, ya no tienen solución, ya se acabaron. Ahí te vas a quedar, de ahí no vas a pasar. Pero lo que no sabemos, si tú sigues leyendo ese capítulo, y te animo a que lo leas completito, si tú puedes hacerlo esa semana, hazlo. Te invito, lee Isaías 53, léelo todo, y quiero que te detengas en los 2 últimos versos de ese capítulo, porque ahí está todo el mensaje. Dice ahí que si le humillara así el Hijo de Dios, complació al Padre, porque el Padre estaba haciendo la movida más grande de toda la tierra. Porque ese fue el modo como Jesús logró autoridad y logró ese lugar supremo. Porque te das cuenta, en lo natural las cosas a lo mejor pueden parecer que van de caída, van de reversa, van de mal en peor, nada avanza, pero tú necesitas tener entendimiento espiritual para darte cuenta, pero mi Dios está avanzando, Él está construyendo su iglesia, las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella, y el Señor está trayendo visitación tal. Por lo tanto, yo no puedo renunciar a mi identidad. Soy un hijo, soy una hija de Dios, no soy mi circunstancia, yo soy lo que Él dice que yo soy. Yo no soy el hecho de que vivo ahorita atrapado, negado, dolido, enfermo. Tal vez soy lo que mi Padre dice de mí. Y tal vez el mundo te va a decir, eres un bueno para nada, eres un débil, eres un cero a la izquierda, no sabes hacer nada, eres un mediocre. Tú tienes que decir, pero yo tengo un Padre que me llamó antes de la fundación de la tierra para mostrar su gloria en este tiempo. Por lo tanto, yo no me rindo a lo que tú dices de mí, yo soy lo que Él dice de mí.